Bueno, pues si os parece, vamos a dar lugar a iniciar el debate. Yo también quiero felicitar a las tres personas, a los tres ponentes que nos han hecho unas magníficas intervenciones, cada uno con su punto de vista y abordando temas diferentes, pero de un mismo problema de salud, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta, voy a ir haciendo algunas preguntas de las que ya han ido haciendo en el chat y si van llegando nuevas preguntas, pues trataremos de poder hacerlas. La primera pregunta la hace Daniel Carrasco Muñoz y se refiere a que de qué forma puede influir la presencia de hemorroides según grado, consecuencia del estreñimiento en el síndrome del tracto urinario. Y creo, o al menos la pregunta la hizo en la intervención de la doctora Blanca Madurga. O sea que si quieres, Blanca, contestar tú. Bueno, la hemorroides en sí es un síntoma o una patología que aparece tras el estreñimiento. La hemorroide en sí influye poco en el contexto del agravamiento de los síntomas del tracto urinario, pero sí su origen, que es el estreñimiento. No cabe la menor duda que una impactación fecal constante y crónica en la mujer, a nivel de lo que es el suelo vaginal, que es el techo rectal, influye grandemente en la vejiga hiperactiva. Por eso una de las principales medidas higiénico-dietéticas que las guías europeas reconocen de mejora de los episodios de urgencia y de la frecuencia miccional es el control tanto de la obesidad como del estreñimiento. Porque no cura, porque por desgracia no es una enfermedad que podamos curar, pero sí que va a aliviar sus síntomas. El que después de una paciente con un estreñimiento crónico tenga hemorroides, bueno, esto es un problema que también del suelo pélvico, pero que no nos va a afectar a lo que es la vejiga hiperactiva. Muchas gracias, muy clara tu respuesta. Hay otra pregunta de Carlos González Lara, que te pregunta que el test de esfuerzo en la exploración física, ¿a cuál te refieres? ¿A qué test de esfuerzo te refieres? Pues el test más sencillo, que es el primer test que debemos hacer todos en la exploración de la mujer, es con la vejiga llena, pero cuando hablamos de vejiga llena en la exploración, ojo, no vamos a hacerle una ecografía, no tiene que haberse bebido 2 litros de agua y tener una vejiga que le llegue al ombligo, sino con las ganas normales de orinar, con las que ella en su casa iría a hacer pis, pues tumbamos a la paciente, le doblamos las rodillas. Yo aprendí de los ginecólogos que si le decimos que junten sus talones y abran las rodillas como si fuera una ranita, nos dan mucho más campo del suelo pélvico. Y entonces yo les digo eso, que junten los talones y que abran las rodillas como si fueran una ranita, y entonces les hacemos toser, sencillamente, tosa fuerte, y entonces hacen, no, fuerte, tosa fuerte. Y entonces en un vasalva fuerte vemos cómo sale el chorrito de pis si hay una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y con ese test, eso nos dice que hay un esfuerzo. Luego podrá estar unido a una vejiga hiperactiva, habrá urgencia, ¿no? Pero incontinencia urinaria de esfuerzo, si al toser se escapa la orina, existe y es un test muy fácil. ¿No? Si la paciente tiene, por ejemplo, un prolapso asociado, que vemos que cuando tose se sale por la vagina, le sale un bulto que puede ser la vejiga, o un prolapso apical que sale su útero, o un prolapso rectal, pacientes con un estreñimiento crónico que les va a salir un prolapso posterior, el recto va a protuir por fuera de la vagina. El test de esfuerzo procuraremos hacerlo reduciendo el prolapso, es decir, pues con una pincita, una torunda, metemos el prolapso hacia adentro o los dedos, pero mejor con algo que no nos oprima la uretra, y entonces la hacemos toser, porque hay veces que hay incontinencias de esfuerzo ocultas que nos cuenta la paciente, unas veces toso y se me escapa y otras veces no, dependiendo de lo fuera o no que tenga el prolapso en ese momento. Es un test muy fácil, muy sencillo de hacer y bueno, y nos da el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo. Muchas gracias. Y hay una última pregunta también para ti en este momento, ¿qué tipo de diuréticos son los que más afectan a la vejiga hiperactiva? Todos los diuréticos afectan a la vejiga hiperactiva. Lo que pasa es que, porque lo que hacen es aumentar el volumen miccional. Al aumentar el volumen miccional en una vejiga que no tiene capacidad porque protesta y se contrae y echa la orina para afuera,
Lógicamente, cuanto más llenemos las vejigas, más episodios de incontinencia y de urgencia va a tener la paciente. Lo único que tenemos, los diuréticos, cuando un paciente los está tomando, no es gratuitamente. El médico de cabecera o el internista que receta un diurético a un paciente es porque lo necesita por uno u otro problema, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal o cualquier problema que es imprescindible. Es una medicación que no podemos retirar. Pero lo que sí que debemos saber es que lo toma, decirle al paciente que lo está tomando y que esto le va a agravar su vejiga y que contra eso no podemos luchar. Porque si un paciente lo toma para control de su tensión y se lo quitamos, va a morir de una crisis hipertensiva. O sea, esto es imprescindible, pero sí que en vez de por la tarde después de comer o por la noche, que se lo tome por la mañana, porque es mucho menos desagradable orinar 7 veces a lo largo de la mañana que orinar 7 veces a lo largo de la noche. Lógicamente. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta en general a los tres ponentes. Claro, la situación que hay es desigual en los distintos hospitales del sistema sanitario público de Andalucía, porque parece que todos añoráis el papel de la enfermería funcional especializada, ¿no? ¿Qué pensáis de esto cada uno de vosotros y por qué en unos sitios está y en otros no? ¿Y cómo podemos avanzar? Porque está claro que los tres habéis demostrado cuál es el papel de la enfermería en este problema de salud, y me gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? Y en qué forma podemos ayudar a que exista esa enfermería funcional especializada, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de tenerla y desde luego son mis manos, mis pies, mis ojos y mis orejas. O sea, yo descubro más de mis pacientes a través de mi enfermera que de los propios pacientes, ¿no? Es un problema de organización de los servicios, es un problema de que los jefes de servicio y los gerentes de los hospitales se den cuenta de la importancia que hay, que no se queden en mirar qué es el chocolate del loro, que es un sueldo más, no. Estamos ahorrando mucho dinero. Mi enfermera ahorra al sistema público de salud mucho dinero. Completamente Bien, pues... perdona, Pedro. Sí, no, yo quería decir que estoy completamente de acuerdo con Blanca, no puede ser de otra manera. Además lo hemos comentado muchas veces. El trabajo nuestro es un trabajo en equipo y es un trabajo en equipo con enfermería. Y cómo me preguntabas, no sé, cómo se puede o cómo podemos ayudar. Bueno, hay una parte muy fácil. Quiero decir, todo el mundo entiende el papel de la enfermería en la atención a los pacientes diabéticos, en la atención a los pacientes hipertensos, en la atención ginecológica. Es que aquí la incontinencia en la vejiga hiperactiva, o si hablamos de dolor, son patologías crónicas. Está todo inventado. El problema, como bien dice Blanca, es que quien tiene que creerse se crea que la incontinencia, como he dicho, es cara si no la tratamos bien, pero está todo inventado, modelos existen. O alguien se extraña de que no haya una consulta de enfermería en un centro de salud para atender a pacientes hipertensos o pacientes diabéticos. Bien, yo creo que el tema de la enfermería que comentáis responde a una de las preguntas que hemos tenido de cuál creéis que podría ser el papel de la enfermería en el tratamiento de estos pacientes. Luego hay otra pregunta en el mismo sentido de qué papel creéis que pueden tener los farmacéuticos en la atención a las personas con síndrome del tracto inferior urinario, con vejiga hiperactiva. Elisa, habla tú. Respondéis quienes queráis, podéis responder quienes queráis. Yo en el tema de enfermería lo he expuesto porque realmente lo echamos mucho en falta en ginecología. Tenemos, es verdad, que es un aspecto un poquito más, características más específicas en la mujer y utilizamos, como he dicho, el tema del pesario. Casi siempre nos ha ayudado la matrona a la mujer, pero la matrona le haría falta, pues no sé si puede ser, el perfil de matrona encajaría, pero sí un poquito necesitarían una formación más específica en este campo que es mucho más amplio, ¿no? Y en cuanto a la farmacia, la verdad que no sé, realmente lo he leído, pero no sé yo si en nuestro contexto eso, yo creo que no lo he visto nunca que se hagan una detección de estos problemas, ¿no? No lo sé, realmente creo que habría que trabajar mucho para que ese elemento de la farmacia comunitaria encajara en este proceso. Yo creo que requiere mucha concienciación.
No lo sé, vosotros habréis trabajado más en este tema. Bueno, el farmacéutico es parte del sistema sanitario. Hay muchas personas que a lo mejor porque vienen al médico con un problema a su médico de cabecera con un problema de hipertensión, ya no le cuentan el problema de incontinencia y entonces van al farmacéutico y le dicen, oye, bueno, Mario, lo hemos hablado, Pedro y yo hemos tenido reuniones con farmacéuticos en alguna ocasión y lo hemos hablado, que van y dicen, dame las compresas. Oye, ¿y esto quién lo trata? Porque es que yo ya el gasto de compresas que llevo, esto es un dineral, ¿no? Y tal. Y entonces el farmacéutico es un centro de referencia también para algunos pacientes que llevan 30 años yendo a la misma farmacia y tienen más confianza con su farmacéutico que con el médico especialista, porque parece que cuando vienen a ver un especialista es que están, para algunos pacientes se creen que están viendo a una persona inasequible al que no le pueden comentar según qué cosas. Y sin embargo, pues al señor que le compran las pastillas todos los meses, van con su tarjetita, pues es como de su familia, ¿no? Y creo que tienen que estar en esta rueda, en este tratamiento redondo del que estamos hablando, tienen que estar y tienen que decirle, oye, que este mes no has sacado las pastillas, no te las has tomado, las que te mandó el médico para el tema de tu orina. Creo que tienen un papel muy importante. No son médicos ni son enfermeros, pero son en cierta forma sanitarios y la colaboración para saber el cumplimiento y el seguimiento por parte de los farmacéuticos creo que es muy importante y que nos aportarían muchísimo. Totalmente de acuerdo, que habrá que yo creo que es una pieza que encajaría perfectamente y ayudaría muchísimo, sí. Yo estoy de acuerdo, no tengo mucho más que abordar, simplemente en el año, hace 2 años, el 18, fue, o el 19, también por este lado hay un documento de abordaje integral del síndrome del tracto urinario inferior firmado por 11 sociedades, entre las que ella está la de farmacia comunitaria. Y yo la pregunta que os iba a hacer a vosotros, cuando me has preguntado lo de la farmacia, yo decía, ¿antes o después del COVID? Porque yo antes del COVID pienso que tenía un papel importante, porque como bien dice Blanca, los absorbentes se dispensan en la farmacia, ¿no? Y hay muchas veces, y si tienes pacientes, como yo he puesto en la presentación, tienes pacientes que piensan que eso es normal, pues a lo mejor hay alguien el que está más cerca para preguntarle eso puede ser muchas veces un farmacéutico comunitario. Pero es que ahora posiblemente se van a hacer todavía más críticos. Tenemos que repensarnos todos. Y tenemos que repensarnos bien. Y yo creo que aquí somos todos necesarios a la hora de establecer un diseño de una estrategia de trabajo como digo, con pacientes, con pacientes que son invisibles. Pero cada vez tenemos más preguntas y más comentarios. Hago alusión a dos que ya llevan un rato comentados, de Yesenia Arévalo y María Luisa Laribe, que van en el sentido de las cosas que habéis apuntado, de cómo hay 2 herramientas fundamentales para el abordaje del paciente con vejiga hiperactiva, como son la comunicación y la coordinación entre servicios, entre equipos y entre perfiles profesionales. Y de una manera u otra, ambas personas vienen a refrendar estas ideas que habéis expuesto los 3 en vuestras ponencias. Luego, ¿tú tienes resumida alguna más, María José? Sí, hay una pregunta en relación con ¿cuál es la utilidad del láser para tratar la incontinencia? Elisa, venga, tú o yo. Hombre, de evidencia ahora mismo para la incontinencia no hay. Hay una incontinencia que pueda mejorar, a lo mejor una incontinencia leve ocasionalmente, pero no hay evidencia. Sí que tiene evidencia a lo mejor para la atrofia genitourinaria, pero para la incontinencia yo creo que no. Totalmente de acuerdo. Igual. Hay una pregunta más en relación, más que una pregunta, es también un comentario que hace Pepi Masero, que si creéis que sería interesante crear la figura del paciente experto en incontinencia urinaria para ayudar a otros pacientes a través de talleres de la escuela de pacientes. Sí. Sí, yo creo que todo lo que sea sumar es bueno. Yo creo que sí. En esa estrategia de, como te decía, de repensarnos, Pepi, que nos conocemos, tiene toda la razón. El paciente experto se va a convertir en una figura clave en muchas patologías.
y de alguna manera ya lo es. Y, por ejemplo, en sondaje intermitente limpio, en una serie de tareas que serían muy buenos. Mira, hay estudios, nosotros neuromodulamos pacientes que son neuromodulados después de haber estado en un taller con pacientes que se han neuromodulado antes, tienen muchos mejores resultados y una mayor perseverancia en el tiempo. ¿Vale? Quiero decir, la función de la enseñanza en cascada del paciente que sabe, del paciente que te quita, de gente que de tu lado que te quita el miedo, que te abre la puerta a cosas que tú a lo mejor te resultan en un primer momento desconocidos y que te va llevando un poco de la mano, me parece fundamental. Sí. De acuerdo. Incluso ¿Hay alguna? Perdona, María José. Hay páginas que refiero muchísimo a mis pacientes, por ejemplo, con síndrome de dolor vesical crónico. La refiero muchísimo a una página web que es ACACI, que es Asociación Catalana de Cistitis Intersticial, una página hecha, dirigida y escrita por enfermos con cistitis intersticial, y es una página magnífica, bueno, que yo la recomiendo muchísimo porque ahí el que habla es el enfermo. Yo le digo, no coma picantes, quesos curados, ni productos que tengan mucha vitamina C. En esa página le dice, no tome el atún de esta marca, puede tomar el atún de esta otra marca. O el tomate frito de esta marca no hace tanto daño como el tomate frito de esta otra marca. Es decir, van un paso por delante porque ellos son los enfermos, ellos se conocen y ellos saben lo que les sienta bien y lo que no les sienta bien. Entonces, la colaboración del enfermo experto, del paciente experto, es muy importante. Y no olvidemos que delante del sistema tienen mucho más que decir que los profesionales. No te quepa la menor duda. O sea, que eso, si vamos de la mano, todos salimos ganando. Aquí el signo de sumar lo tenemos clavado en la frente. Grabado en la frente. Totalmente. Eso está muy bien, ¿eh? Hay otra pregunta para la doctora Elisa López. Dicen que la electroestimulación que comentabas como tratamiento en mujeres para ayudar a reforzar la musculatura pélvica, entiende que también se puede usar para la incontinencia urinaria de esfuerzo, que tienes chicas jóvenes que aun haciendo ejercicios sin gran mejoría y que si estas se pueden derivar directamente a gine o se encarga el servicio de rehabilitación. Es que lógicamente hay que identificar, por eso en la exploración, quizá ha ido un poco rápido, es muy importante la evaluación muscular. Muchas veces, si no hacen una evaluación con los dedos en la vagina de si son capaces de reconocer esa musculatura y si tienen, y va a calcular un poco la fuerza, pero sobre todo si no son capaces de identificarlo, por mucho que le indiquemos, no lo van a hacer. Entonces, eso es fundamental. Si ya de entrada no identifican, hay que derivar. Yo, por desgracia, no cuento en mis medios con un servicio de rehabilitación especializado. Tengo que derivarlo a centros privados. Y me duele muchísimo, pero es así. Sí. Entonces hay que hacerlo, y porque ellos le instruyen mucho, porque bueno, no solamente la fuerza en la musculatura del suelo pélvico, una serie de dinámicas posturales, hábitos de vida, le enseñan muchísimo, ¿no? Y yo creo que es fundamental, mientras más dirigido, mejor, desde luego. Hay varios comentarios. Disculpa, Pedro. No, simplemente que una cosa que ha dicho muy importante, Elisa, y yo quería abundar, ¿no? Los rehabilitadores, y enténdenme la afirmación, porque los rehabilitadores, como todos nosotros, tienen muchas patologías muy graves y tienen muchas patologías, pacientes neurológicos, pacientes amputados, pacientes oncológicos. A la rehabilitación perineal llegan tarde, salvo honrosas excepciones. Entonces, es que no es valorable, es que... Claro. Entonces, igual que tu situación ha sido la de muchos de nosotros. De hecho, nosotros en nuestro sitio rehabilitamos nosotros y no somos rehabilitadores. Y posiblemente no lo hacemos como todo lo bien que lo podría hacer un rehabilitador, ¿no? Y vosotros tenéis enfermería que me consta en Málaga que lo hace muy bien. Pero es verdad, es otro papel. Cuando hablamos con los rehabilitadores, nosotros ahora sí tenemos a los rehabilitadores muy implicados, implicándose cada vez más. Dicen que van a empezar en breve, pero verdad, las cosas son como son. Quiero decir, en la incontinencia, el suelo pélvico, el dolor, todo este tipo de cosas, pues bueno, formaban parte de un nicho de pacientes que no son muchos y que pasaban invisibles. En ese sentido hay un comentario
en el que, bueno, de algún modo ha quedado claro y patente la necesidad en esta patología de un trabajo multidisciplinario en equipo, por el bien de los pacientes sobre todo, pero se preguntan que en qué lugar quedaría la fisioterapia de suelo pélvico en este sistema, el sistema sanitario público de Andalucía, entiendo, puesto que creo que es mucho lo que puede aportar y de hecho ya lo está aportando, ¿no? Y algún comentario más, debe haber bastantes fisioterapeutas conectados, sí. Y dice que, bueno, que trabajan diariamente con incontinencia, prolapso, hiperactividad vesical, prostatitis bacteriana, etcétera, y que, bueno, de algún modo, ¿cuál es el papel de la fisioterapia de suelo pélvico, ¿no?, para vosotros? Yo creo que es fundamental, y quizá esto se ha ocultado, se ha demorado, porque también, bueno, pues el tema de la incontinencia que más afecta a la mujer se ha dado como habitual y normal después de los partos, pero como dijo Blanca, ya la sociedad no es la que era y las personas demandan más cuidado, y todo lo que sea incluso aliviar y conocer una serie de estrategias, pues puede aliviar mucho la calidad de vida, y el fisioterapeuta para mí es primordial. Totalmente de acuerdo. Me parece crítico en la incontinencia de esfuerzo, un tratamiento conservador, la incontinencia de urgencia. Tengan en cuenta lo que le comentaba antes de los 20 segundos. En tiempo hasta llegar a orinar, lo que más relaja la vejiga es una fuerte contracción esfinteriana voluntaria del perineo, de la musculatura del perineo. Eso se enseña y te puede salvar la vida, por decirlo de alguna manera, en alguna ocasión, si en vez de tardar 30 segundos, puede llegar a tardar 1 minuto en llegar al baño. Entonces, en dolor, en prostatodinias o en síndromes miofaciales asociados a prostatitis crónica en varones. El campo que tienen en el suelo pélvico los fisioterapeutas de resolvernos problemas y de resolverles sobre todo problemas a los pacientes es inmenso. Y sin efectos secundarios. Y sí, el tema tiene un campo impresionante, muchas veces, bueno, en el dolor ni te digo, y además muchas veces pues todo el rato que se tiran con el paciente, aparte de la información, de la educación, del apoyo emocional, y lo que tú dices, Pedro, aunque ganen unos segundos, ya empodera, ¿no? En el momento en que empiezan a ganar un poco más de tiempo y que consiguen que ese día se les escape una vez menos, eso va empoderando también al paciente. Claro que sí, o sea, totalmente. Que no es simplemente la labor del ejercicio muscular, sino que es pues tratar globalmente al paciente, que es de lo que se trata, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, hay una pregunta suelta de Daniel Carrasco, que no estoy segura a qué se refiere, y dice: ¿las MEV suponen una herramienta eficaz en la vejiga hiperactiva? ¿Qué medidas concretas son las más efectivas para mejorarla en el ámbito de la atención primaria? No sé qué son las MEV. Pues entonces, como yo. Me ha dejado MEV. No sé si a lo mejor se escribe... Con mayúscula, como un acrónimo. Sí, como un acrónimo. MV. Medidas de estilo de vida, ¿no? Debe de ser. Me imagino, sí, porque además son de capítulo de hábito. A mí me parece muy importante, o sea, quiero decir, es una primera línea de tratamiento que nos saltamos muchas veces y que implican al paciente con su problema, insisto. Si son las medidas de estilo de vida, las primeras medidas más efectivas, como hemos repetido yo creo que los tres un poco, son control de la obesidad, control del estreñimiento, que el paciente no ingiera un exceso ni un defecto de líquidos, y cuando hablamos de líquidos no hablamos de agua. Se dice, no, si yo agua apenas bebo, luego me bebo 2 litros de Coca-Cola. No, tenemos que hablar de líquidos como todo elemento líquido que el paciente toma, y esto pues con 2 litros al día pues es más que suficiente. Medidas de escape que yo digo, como por ejemplo no orinar 3 horas, no beber absolutamente ningún líquido 3 horas antes de ir a la cama. A las pacientes mayores que dicen, es que yo me tomo la pastillita de dormir cuando me acuesto. Bueno, pues se la toma usted con un buchito de agua pequeñito, no beba un vaso de agua por una pastilla, si no se tendrá que levantar a orinar. Calidad de los líquidos, la cafeína, la teína, repito, y las bebidas carbohidratadas en general activan mucho la vejiga hiperactiva con sensaciones de urgencia tempranas. Y bueno, luego pues acostumbrarse a vaciar bien la vejiga. Hay gente que va, hace pis y si le hiciéramos a todos un residuo después de esa micción rápida, probablemente tuvieran un residuo alto, con lo cual indica que a los 10 minutos va a volver a tener su vejiga llena porque no la vacía convenientemente,
y entonces vuelve a tener ganas de hacer pis y hay frecuencia elevada. Entonces, pues enseñarles a que tienen que sentarse, orinar, dejar su tiempo, relajar. Las mujeres que tienen muy fácil la micción, porque con relajar el esfínter es suficiente, no necesitan presión del detrusor para vaciar su vejiga, pero sí que necesitan tiempo. En fin, todas esas medidas son muy tontas a lo mejor a la hora de decírselo al paciente, que te mira con cara de decir, este señor ha estudiado 6 años y 5 de especialidad para decirme que me siento a hacer pis y esté un rato, pero es que son muy efectivas. Es el inicio de los cambios de estilo de vida. Muchas gracias, Blanca. No hay muchas más preguntas en el chat, o al menos no que nos hayamos dado cuenta. Y yo quería lanzaros una pregunta en relación con la investigación en esta patología y si sabéis que se estén estudiando algunos biomarcadores urinarios para hacer una detección precoz de la vejiga hiperactiva y al mismo tiempo si se están estudiando estos biomarcadores o si hay algún biomarcador que se esté estudiando, ¿cómo nos va a beneficiar hacer un diagnóstico precoz de la vejiga hiperactiva? Yo no soy consciente de que se esté estudiando a nivel de biomarcadores la vejiga hiperactiva. Hasta donde yo llego El único biomarcador es la medición del espesor del detrusor, pero eso ya sí, no es una cosa nueva. Sí. Hasta ese momento que yo sepa no hay ningún biomarcador que yo sepa que se esté estudiando. Si hay alguno y me lo dice, yo encantado para saber por dónde van los tiros. Creo que todo va más por una... si hay un tema de investigación ahora o si hay un tema digamos que pueda resultar importante y es un tema de investigación serio, es cómo atender a estos pacientes en la época que vienen. Las herramientas, la inteligencia artificial, los cuestionarios electrónicos igual que el cuestionario que se han contado en papel, pues que tú puedas hacer cuestionarios que la gente los pueda hacer en su casa, que te los puedan mandar, que puedas tener una información remota de los pacientes, ¿no? Y eso es investigación también. Igual que también es investigar, quizás en una investigación clínica, establecer, valorar niveles de satisfacción con una atención remota, con una atención por teléfono, ¿no? Porque nosotros hablamos de telemedicina, pero ahora mismo lo que hacemos con la gente, el 99.9% de la gente es llamar por teléfono, ¿no? Entonces, creo que si esto de verdad nos lo creemos y sabemos que esto es lo que va a haber en el futuro, pues bueno, quizás debería ser una puerta que debiéramos abrir, ver cómo se van a ir implantando distintos tipos de atención remota, que llamo yo, porque telemedicina es como estamos hablando nosotros ahora, si eso va a aparecer o no va a aparecer, cuándo va a aparecer y cómo vamos a enfrentarnos a eso, ¿no? Muy bien, pues ya veremos cómo nos afecta esa telemedicina o como queramos llamarlo, ¿no? También, como tú has comentado antes, Pedro, a lo que sería también la adherencia al tratamiento. Totalmente. De los pacientes, ¿no? Isabel, si quieres, cierras tú la mesa, no hay más preguntas. Bueno, para mí me ha parecido una mesa excelente, con un nivel que realmente ha superado nuestras expectativas y especialmente interesante por dedicarse a lo que no es fácil y no se dedica a mucha gente, pero sin embargo sí es muy importante para los pacientes, ¿no? Patologías que no tienen solución rápida, sino que significa acompañar a las personas y buscando las mejores soluciones. Y en este sentido, pues como pacientes y como profesionales, pues os damos las gracias por lo interesante de vuestros contenidos y por el nivel que habéis presentado. Esperamos contar con vosotros en otras ocasiones y muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer que contarais con nosotros. Muchísimas gracias, sí, ha sido un Lo placer. que queremos es recordaros a todos, bueno, decir que la asistencia ha sido muy alta, más de 200 personas conectadas. Queremos agradecer no solo a los ponentes, que ya creo que ha quedado explícito, sino también a los que nos habían acompañado, profesionales, pacientes, que habéis estado con nosotros a lo largo de esta tarde, y recordaros que esta es la primera parte del webinar, que haremos una segunda parte abordando el tema de la hipertrofia benigna de próstata el próximo 19 de noviembre. Es una continuación, pero son dos webinars independientes, por lo tanto tenéis que volver a inscribiros si estáis
interesados y el plazo de inscripción creo que finaliza en un par de días. Quiero agradecer de nuevo a Stella Pharma su aportación en este patrocinio para que la Escuela Andaluza de Salud Pública haya podido hacer este webinar y dar visibilidad a esta enfermedad o a esta patología que, como ya habéis comentado, pues es una patología a veces invisible. Así que muchas gracias a todos y os esperamos a los que queráis el 19 de noviembre. Gracias.